Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los procesos cognitivos en la investigación sobre el aprendizaje humano, pues bueno, básicamente son la reestructuración cognitiva que reconoce el papel de la cognición dentro de la conducta. Esto hace que las conductas sean el resultado de ciertos estímulos discriminativos, como son las atribuciones, las creencias, las percepciones, las expectativas, los esquemas cognitivos y las interpretaciones. Es así que el condicionamiento operante clásico toma revuelo ante la visión variable cognitiva de una variable cognitiva y pues la explicación, predicción y control de la conducta humana. Bueno, y los procesos cognitivos, que son el medio por el cual se adquiere el conocimiento y el aprendizaje, pues son 5. Primero es la percepción, que son los estímulos recibidos por los sentidos; la atención, que permite concentrar y procesar la información; la memoria, que codifica, almacena y recupera la información obtenida con anterioridad; el pensamiento, que integra y establece las relaciones de información mediante el razonamiento, síntesis y resolución; y el lenguaje, que es la capacidad que todos tenemos de expresar y transmitir cierta información. El modelo cognitivo, además de demostrar las formas de aprendizaje, ayudó a resolver temáticas conductuales por medio de estos procesos. Estos dos modelos hicieron sinergia, el cognitivo y el conductual, dando paso a lo que hoy conocemos como la terapia cognitivo-conductual, la cual se sustenta sobre la evaluación conductual e integra técnicas cognitivas y conductuales, destacando sus fundamentos teóricos, como son el grado de estructuración, sus procedimientos, amplitud de aplicaciones, apoyo empírico y experimental, eficacia terapéutica y difusión entre los modificadores de conducta. Condicionamiento encubierto. Este se refiere a aquellos estudios sobre imaginación que subrayaban el papel relevante de las imágenes relacionadas con la memoria, el pensamiento y la propia conducta verbal, y la utilización de la imaginación en el ámbito terapéutico con resultados satisfactorios en el tratamiento de una gama variada de problemas psicológicos. Algunos puntos son el reforzamiento positivo, reforzamiento negativo encubierto, la sensibilización encubierta, coste de respuestas encubierto, modelamiento encubierto, aserción encubierta y triada de autocontrol. Por su parte, el procesamiento de información nos dicta que el organismo es visto como un procesador de experiencias. Este se va a llevar a cabo a través de 4 categorías o procesos. Entre ellos tenemos la atención, la cual es la orientación selectiva hacia estímulos específicos y su asimilación. La codificación, que puede ser simbólica, del estímulo según factores o características físicas. El almacenamiento, que es la retención de la información codificada, y la recuperación, que en sí es la utilización posterior de la información almacenada con la finalidad de guiar la ejecución, que viene a ser la conducta. En este vamos a tener también un registrador sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Finalmente, tenemos los principios de la teoría de aprendizaje social, en el cual la atención, por ejemplo, el sujeto observa situaciones relevantes dentro de su ambiente que pueden determinar conductas a seguir. La motivación, esta va a generar expectativas e importancia en la conducta. La reproducción es la repetición de la conducta aprendida mediante ajustes autocorrectivos. Y finalmente la retención, esta retiene imágenes en tanto los estímulos son repetidos. Terapia relacional emotiva. El iniciador de este enfoque terapéutico es Albert Ellis, cuya orientación está conformada por una teoría de personalidad, un sistema filosófico y una técnica para tratamiento terapéutico. Los supuestos en los que se basa esta terapia es el pensar y sentir están íntimamente relacionados. La emoción y el pensamiento actúan en forma circular, es decir, la emoción genera pensamientos y el pensamiento genera emociones. Y la emotividad sostenida en los seres humanos
es el resultado de los pensamientos y las autoverbalizaciones. Ellis describió 11 creencias irracionales que son las que conducen al sujeto a mantener perturbaciones emocionales. Es necesario que nos aprueben todas las personas significativas. Hay que ser competentes en todos los aspectos de nuestra vida para considerarnos de valor. Hay personas perversas, malas y ruines que deben ser castigadas. Es horroroso que las cosas no salgan tan perfectas como se desea que salieran. La infelicidad humana se debe a causas externas y no somos capaces de controlar las emociones perturbadoras. Todas las situaciones amenazantes que preocupan o traen conflictos deben ser evitadas. Es mucho más fácil evitar las dificultades y responsabilidades que afrontarlas. Siempre hay que ser dependientes de los demás y tener a alguien más fuerte en quien confiar. Las propias experiencias y eventos del pasado son los que determinan nuestra conducta presente. No se puede liberar de la influencia del pasado. Deberíamos preocuparnos mucho por los problemas y trastornos de otras personas. Siempre hay una solución única y perfecta. Y hay que encontrarla o de lo contrario fracasaremos. Para este autor, la persona racional acepta la realidad de la vida, se dedica a los trabajos productivos, intenta vivir amigablemente en el grupo social al que pertenece y tiene la capacidad de relacionarse íntimamente con algunos miembros del grupo social. Aspectos técnicos de la terapia racional emotiva. Esta terapia pone énfasis en los valores humanos y la personalidad se constituye en creencias, constructos y actitudes. El terapeuta estimula, persuade y solicita al paciente que participe en los ejercicios emotivos y cognitivos que procuran contraponer los pensamientos ilógicos del paciente. De esta manera muestra cuáles son las ideas irracionales, luego le enseña a analizarlas racionalmente y también a contradecirlas, llevando un proceso de reestructuración cognitiva. Autoinstrucción. Las autoinstrucciones son frases o pensamientos que se utilizan de orientación para ejecutar con facilidad o controlar la forma de acción. Puesto que el diálogo interno influye en el comportamiento, el investigador Donald Mischenbaum desarrolló un programa que fomenta la actitud de resolución de problemas, creando estrategias cognitivas muy específicas que se pueden utilizar cuando la situación lo requiera. La terapia cognitivo-conductual utiliza esta técnica para reentrenar a los sujetos que tengan autoinstrucciones que les generen malestar o les dificulte el logro de sus objetivos. Uno de los principales objetivos es reemplazar el estilo inadecuado de hablar consigo mismo por otro modo más funcional y más sano para el sujeto. La autoinstrucción se entrena en 4 etapas. La primera es la fase psicoeducativa, que trata de transmitir los conceptos principales del proceso de autoinstrucción. La siguiente es identificar verbalizaciones. El terapeuta ayuda al paciente a señalar las instrucciones disfuncionales. El paciente se da cuenta que se trata de una función que trae consigo un repertorio cognitivo. La tercera es elaborar una lista con las posibles autoverbalizaciones. Se le enseña al sujeto o al paciente a usar guías verbales encubiertas, apoya a concentrarse en conductas específicas que se requieren para la determinada situación. Y por último, la aplicación. Aquí se aprende a autoafirmarse, pensamientos que guían las conductas de manera más adecuada a la situación real y ayuda a disminuir el malestar emocional. Procedimientos según Mischenbaum. Se combinan algunas técnicas cognitivas y conductuales. Se necesita conocer cuáles son las autoverbalizaciones que forman parte del repertorio del sujeto a la hora de ejecutar una determinada actividad, para preservar y potenciar las que sean útiles y eliminar las irrelevantes. El procedimiento básico según Mischenbaum empieza con el modelado cognitivo, es decir, el terapeuta muestra una tarea mientras se le dan en voz alta las instrucciones. El segundo paso es la guía externa en voz alta.
El paciente repite la acción modelada mientras el terapeuta le da las instrucciones en voz alta. 3. Autoinstrucciones en voz alta. El paciente por sí mismo guía su actuación. 4. Autoinstrucciones enmascaradas. El paciente repite la ejecución guiándose por las autoinstrucciones, para ahora en voz baja. Y por último, las autoinstrucciones encubiertas. El paciente guía su conducta mediante autoinstrucciones internas. El proceso de solución de problemas ayuda a facilitar que el paciente ejecute las conductas adecuadas y orienta la conducta a un proceso de solución de problemas. El primer punto es definir el problema. ¿Qué se tiene que hacer? Segundo paso, guía de respuesta. ¿Cómo hacerlo? Paso número 3, el autorrefuerzo. Se ha hecho bien. 4. Autocorrección. Esto ha resultado mal, pero se puede corregir. Evaluación cognitiva. Una de las técnicas cognitivo-conductuales más sugeridas es creada por el psiquiatra norteamericano Aaron Temkin Beck. Su teoría es aplicada exitosamente en pacientes con trastornos de ansiedad, depresión, esquizofrenia y entre otros. Su aplicación no es sencilla, ya que se requiere el perfecto conocimiento de los trastornos a tratar y una habilidad creativa para mantener una interacción fluida con el paciente. La reestructuración cognitiva consiste en que el terapeuta ayuda al cliente a identificar y cuestionar sus pensamientos desadaptativos, de modo que sean sustituidos por otros más adecuados y se reduzca o desaparezca la perturbación emocional o conductual. Es necesario tomar en cuenta que el sujeto observe la relación entre cogniciones, emociones y conductas y el impacto que hacen estas cogniciones sobre las otras dos, o sea, las emociones y conductas. Y también hay que tomar en cuenta que los pensamientos solamente son hipótesis, no son hechos. Los supuestos teóricos de la reestructuración cognitiva son los siguientes: la forma en que las personas estructuran sus experiencias. La manera de reaccionar depende de cómo se percibe, se valora o se interpreta la realidad. La segunda, se puede identificar las cogniciones de los pacientes por medio de entrevistas y cuestionarios. Y por último, es posible modificar estas cogniciones de los pacientes. El modelo cognitivo en el que se basa la RC ha sido denominado modelo ABC. Las letras significan: A se refiere a una situación, suceso o experiencia activadora de la vida real. Por ejemplo, fracasar en una tarea importante. La letra B se refiere a las cogniciones apropiadas o inapropiadas del cliente acerca de A. Estas cogniciones pueden ser conscientes o no. Algunos de ellos pueden ser productos cognitivos, que son pensamientos concretos que aparecen en situaciones externas. Los supuestos son creencias condicionales que suelen expresarse como preposiciones del tipo sí, entonces. Creencias nucleares. Se trata de creencias incondicionales, duraderas y globales sobre uno mismo. Y el inciso C tiene que ver con las consecuencias emocionales y conductuales y físicas de B. Por ejemplo, el sentir miedo, el temblar y salir corriendo al interpretar el modo amenazante de la aparición de un perro que se aproxima ladrando. El autocontrol es una técnica que se le conoce como un conjunto de procedimientos en los cuales el terapeuta enseña a los sujetos estrategias que les permiten diseñar una intervención. Sus objetivos son dos. Primero, modificar la frecuencia, intensidad y duración de sus propias conductas en distintos contextos por medio de la manipulación de las consecuencias o de la reorganización de las situaciones antecedentes. El segundo es alcanzar metas a corto y a largo plazo. Por lo tanto, el ser humano puede aprender a autoaplicarse ante distintos problemas y situaciones. Por lo tanto, el sujeto puede actuar de dos maneras: como generador de conductas que pueden terminar siendo desadaptativas e incluso hacerle aparecer como respondiente,
y también puede actuar como observador, evaluador y modificador de sus propios repertorios conductuales. Skinner, en 1953, lo dicta como una manera de controlar el comportamiento del sujeto, pero empleando para ello, en este caso específico, parte de sus propias ideas conductuales, que son respuestas controladoras. También existen las respuestas controladas, que estas van a servir para intervenir sobre otras conductas del propio repertorio conductual. Otras posturas teóricas convergentes con las de Skinner son, por ejemplo, Cautela, en 1969, él habla de una modificación de la conducta autoimpuesta. Goldemon, en 1965, sostiene que el autocontrol no es más que la manipulación efectuada por el propio sujeto de las condiciones que él sabe controlan una determinada respuesta. Y otros autores hablan de arreglo de contingencias por parte del propio sujeto para controlar su comportamiento. Rother, en 1954, desarrolló un modelo que describe las relaciones entre nuestra conducta y las expectativas que asignamos a los posibles resultados de una conducta específica. Manifiesta que la conducta no es una función de la probabilidad objetiva de refuerzo externo contingente, sino de las expectativas que el propio sujeto tiene sobre la probabilidad de un resultado. Ante esto, tenemos el locus de control. En este caso, el papel de las expectativas generalizadas producidas a partir de la experiencia del propio sujeto, que es la historia de aprendizaje, en relación con el grado de control que estas respuestas cognitivas tienen sobre su propia conducta. Pueden ser internas o externas. Para Kampfer, en 1970 y 77, el autocontrol tiene como obstáculo principal el enfrentamiento con las consecuencias que son contingentes a la conducta del sujeto y contribuyen a su mantenimiento. Este modelo incluye una autointervención en 3 fases, que van a ser el autorregistro, autoevaluación y autorrefuerzo. Para que estas 3 fases resulten bien efectuadas, se tiene que tener el dominio de 5 habilidades, que son la autoobservación y autorregistro objetivo, selección de criterios específicos y realistas, búsqueda del procedimiento más adecuado, autoevaluación de la conducta en relación con los criterios fijados y, por último, la programación de refuerzos para el nuevo comportamiento. Bandura, en el 77, añade una variable más a esta explicación, y esta es la expectativa de autoeficacia, que es la interpretación subjetiva de la propia capacidad de respuesta. Tendríamos entonces técnicas de programación conductual, que van a ser el autorrefuerzo y el autocastigo. El autorrefuerzo consiste en la autoadministración contingente a la ejecución de una conducta apropiada de un reforzador. Tendríamos el autorrefuerzo positivo y negativo. En el primero es la autoaplicación de contingencias positivas reales o imaginarias, y en el segundo es el cese de una estimulación aversiva tras la ejecución de la conducta deseada. Las aplicaciones pueden ser muy diversas. Encontramos desde la ludopatía, diabetes, tasa cardíaca, tabaquismo, adicciones en general, problemas de alimentación e hipertensión arterial. En el caso de la ludopatía, la estrategia sería la siguiente. El modelador de respuestas de autocontrol sobre la ansiedad con el fin de que la paciente lo pudiera aplicar durante la exposición, es decir, se entrena mediante autoinstrucciones. Se debe exponer al juego, ya sea en imaginación o en vivo. Se debe realizar un autorregistro del nivel de ansiedad inicial, media y final durante el tiempo de exposición a las situaciones de juego, así como las estrategias puestas en práctica. El control del dinero a través del cual hay un contrato terapéutico, es decir, que no lleve dinero o que no realice ninguna transacción económica. También sería recomendable la autoprohibición de entrada a las salas de juego, el control de estímulos y la reinterpretación cognitiva de las caídas. Entonces, en esta parte trataríamos del autocontrol. El autocontrol, uno de los principales obstáculos que se tiene es que hay un enfrentamiento con las consecuencias que son contingentes a las conductas del propio sujeto. Como primera parte tendríamos un autorregistro. El autorregistro sería que usted anotara algunas actividades que hace y que son causa de las problemáticas. Yo reconozco que quizá sí he gastado mucho jugando en línea. Cada que me acerco a la computadora, pues sí me da mucha tentación meterme a esos juegos y pues he gastado mucho dinero. Bien, pues bueno, entonces tendríamos que trabajar sobre esto.
Algunas formas que podrían ser, pues tendría que ser a lo mejor dejando la tarjeta para dejar de tener ese tipo de actividades, y ya dejando la tarjeta en casa, dándola de baja y restringir a lo mejor la actividad en línea que pueda tener. Y nos veríamos en una próxima sesión para ver la autoevaluación. Buenas tardes, continuamos entonces con el problema. ¿Sí? Ahora tendríamos su autoevaluación. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha sucedido? ¿Nos puede explicar? Pues sí, la verdad sí me he sentido muy bien, ya que cuando me acerco a la computadora ya no me dan muchas ganas de jugar. Igual para eso tuve que bloquear algunas páginas y dar de baja mi tarjeta. Igual eso me puede ayudar un poquito. No, sí, bueno, la felicito. Y como parte final tendríamos entonces el autorrefuerzo. Como parte final tendríamos el autorrefuerzo. En esta fase, la persona debería actuar sobre su propia conducta como si estuviera actuando en la conducta de alguien más, ¿sí? Aplicando el contingente, ya sea de castigo o el contingente de recompensa. En ese caso, pues podría ser el de recompensa. Platícanos un poco. Pues sí, mire, doctora, afortunadamente, pues yo ya dejé de jugar. Ya el dinero que yo gastaba quizás en estos juegos, pues ya lo puedo invertir un poquito en mí y considero que puedo gastar en mis pestañas o irme a una cena con mis amigas los fines de semana y ya no agarro tanto la computadora. ¿Sí? No quiere decir que ya tiene más control sobre sí misma, ya tiene Ya más tengo. autocontrol. Sí, ya tengo más Felicidades. autocontrol. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bien, ahora continuamos con el siguiente tema, que es solución de problemas. En este, el entrenamiento en solución de problemas se pretende enseñar al sujeto un método sistemático para la resolución de los mismos. Con esta técnica no se eliminan los problemas. En sí, el terapeuta no es omnipotente. Solamente se proporciona métodos para que el cliente analice y evalúe posibles opiniones y ofrece un modo de enfocar el mundo que excluya la ansiedad y el estrés necesarios. Por lo tanto, la técnica de resolución de problemas, esta va a ser un proceso cognitivo, afectivo, comportamental, mediante el cual un individuo o grupo identifica o descubre medios efectivos para solucionar conflictos propios del vivir cotidiano. Este también se puede conocer como resolución de conflictos sociales, resolución de problemas interpersonales, resolución de problemas aplicados y resolución de problemas personales. Goldfriend y Davidson en 1981 nos mencionan que son dos objetivos. Primero, la finalidad terapéutica, en el cual el tratamiento de problemas psicológicos son el resultado de déficit en habilidades para resolver conflictos personales, tales como depresión, ansiedad, obesidad, problemas de pareja, entre otros. Y el segundo es finalidad preventiva. En este, el entrenamiento en resolución de problemas para mejorar las habilidades para hacer frente a potenciales situaciones cotidianas problemáticas, como encontrar trabajo o elegir una carrera. Las fases y objetivos de la técnica de resolución de problemas contiene 5 puntos. Primero va a ser la orientación del problema, que trata de desarrollar una actitud facilitadora en el individuo al momento de enfrentarse con el problema, seguida de una formulación y definición del problema. En esto vamos a identificar y plantear metas alcanzables. Después tendríamos que generar algunas alternativas, es decir, vamos a proponer una amplia variedad de soluciones para aumentar la probabilidad de solucionar el problema. Seguido por toma de decisiones. En esto se va a hacer una valoración de las consecuencias de cada alternativa y seleccionar las decisiones que puedan resolver mejor la situación. Finalmente vamos a hacer la ejecución y verificación de resultados, es decir, poner en práctica las decisiones tomadas y comprobar los resultados. Aquí tenemos el proceso a seguir en entrenamiento en resolución de problemas. En caso de que se solucione, pues ya tendríamos como la puesta en práctica y verificación. En caso de que no haya solución, tendríamos que redefinir o irnos a pues casi al comienzo. Entonces, la orientación del problema. Aquí es importante la actitud que usted tenga ante esto, entender que es capaz de solucionarlo, ¿sí? Reconocer que existe el problema y no evitarlo, ¿vale? Después de esto tendríamos la formulación y definición del problema. ¿Cuál es el problema a tratar? Pues lo que pasa es que mi esposo sale los fines de semana y discutimos mucho. Ok, bien. Ante esto tendríamos que generar alguna alternativa, saber qué tendríamos que hacer para evitar este problema. ¿Cuál podría ser alguna alternativa? No sé, se me ocurre probablemente dejar a los niños encargados. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues igual había pensado en eso y salir, no sé, al cine o a cenar, pero sin que
consumir alcohol para darnos un pico para nosotros y andar bien. Excelente, me parece una buena alternativa. Finalmente, ¿qué consecuencias cree que puedan tener, positivas o negativas, esta toma de decisiones? Pues yo pienso que discutir menos y tener a lo mejor un poquito más de comunicación, ya que estamos pasando un tiempo solos. Excelente. Bueno, pues vamos a intentarlo y nos vemos la próxima cita. ¿Parece? Gracias. Bien, como parte final vamos a poner en práctica, o debimos haber puesto en práctica, las decisiones tomadas y ver qué tan buenos son los resultados. Esto se le llama ejecución y verificación de resultados. Platíqueme un poco cómo le fue. Pues mire, afortunadamente sí nos sirvió mucho la estrategia, ya que pues quizás ya pasamos más días juntos. Nos sirvió dejar a los niños en la casa y pasar tiempo como pareja y ya no discutimos. Ya platicamos lo que nos molesta y lo que no. Perfecto, pues bueno, de ser así, pues yo creo que con esto culminaríamos la sesión. Finalmente, la atribución es el proceso por el cual los individuos explican las causas del comportamiento y los eventos, ya sean ajenos o propios. En esta teoría se propone que las atribuciones que hacen las personas sobre los eventos y el comportamiento pueden clasificarse como internas o externas. La interna, las personas infieren que un evento o el comportamiento de una persona se debe a factores personales, como rasgos, capacidades o sentimientos. Y en la externa, las personas infieren que el comportamiento de una persona se debe a factores situacionales.